¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de amistoso internacional. Así como ayer estuvimos en el partido que goleó Perú, hoy estamos en un partido en el que Bolivia goleó en este caso a Trinidad y Tobago. Un partido que es para moldarse a lo que se va a venir, que es para prepararse a lo que se va a venir, para alimentar un poco lo que es anímicamente al plantel, porque hoy Bolivia, por ejemplo, jugó con la mayoría de sus titulares, jugó con toda la carne al asador. Es cierto que se está jugando un poco en el sentido de que quizás se puede llegar a sobrecargar a algún futbolista de cara a lo que se viene y va a ser una baja importante, pero en este caso le salió bien la jugada Farías y creo yo que es un punto a favor para Bolivia esto. Es un poco de alimentar lo que es el ego del plantel y de esta manera es cierto, Trinidad y Tobago no es un rival duro, no es un rival que vos digas, bueno, me estoy enfrentando contra un rival de mi envergadura, pero hay que ganar estos partidos. Hay que ganarlos, hay que ser contundentes y en este caso Bolivia lo cumplió a la perfección. Hizo todo lo que había en el manual para ganar, lo hizo. Y jugó muy bien de local con su gente, la triple G, así como ayer Perú también ganó 3-0, no, perdón, 3-0 estoy diciendo, ganó 3-0 si no me equivoco, como si me estoy olvidando de un gol de Perú que creo que había terminado 4-0 al final, discúlpenme, pero así como ayer Perú tuvo su triple G, ganó, goleó y gustó, hoy Bolivia también tiene su triple G, ganó, goleó y gustó, y también frente a un rival con CONCACAF, así que también es otro punto a tener en cuenta de cara a lo que se le viene a Bolivia, lo vuelvo a repetir porque es importantísimo. Si les parece, vamos a darle play a lo que fue el resumen de este partido que gana Bolivia por 5-0. Vamos a darle play ahora mismo, se me suscriben, activan la campanita, mientras vemos el gran pase de Arce y muy bien Saavedra dentro del área. Esperen que voy a bajar el volumen porque no me quiero salir de mi mood de análisis. Gran pase de Arce, la cucharita que mete ahí es hermosísima. Un excelente partido de Arce. Empezamos desde esta primera jugada, un excelente partido de Arce. Miren cómo la cucharea y después Saavedra muy bien dejándose caer en el área porque el roce está, pero es un roce leve. Si bien es cierto que la mayoría de las veces se cobra penal, bueno, en este caso también lo fabrica un poco Saavedra, así que punto a favor para Saavedra, que jugó muy bien por la banda derecha. Hoy la realidad es que brillaron todos y creo que Bolivia jugando de esta manera tiene muchas chances de poder ir al Mundial. Me toco el huevo izquierdo para no quemar. Yo saben que no quiero quemar a ninguna selección. Quiero que clasifiquen las que mejor estén en el momento que tenga que pasar. Y saben que somos bastantes críticos y analíticos en lo que es las selecciones. Y siempre hablamos tanto bien como mal o como prefieran llamarlo ustedes. Si creen que estamos haciendo objetivo, justamente como la palabra lo indica, de ser objetivo, es no poner sentimientos dentro del análisis y eso está muy bueno a la hora de poder dar un análisis y un punto de vista, sí, objetivo es la palabra, vamos a decirle objetivo. Muy bien, se encargaba del penal Arce, lo fabricó Eli Saavedra, un poco más Arce porque el pase para mí es todo, y se termina encargando él, un gran pie de Arce, miren dónde la pone, en un ángulo, espectacular. El segundo también es otro golazo más. Este me encantó porque encima es de afuera del área, así que muy bien. Bolivia pateando afuera del área. Me encanta que Bolivia patee afuera del área. Me encanta que llegue bastante también. Me gusta eso. Y un gran partido hay un jugador que dio la asistencia en este caso, que es Bruno Miranda. Hay un gran partido de Bruno Miranda, un excelente partido. Dio 2 asistencias, encima sobre el final del partido le llegó la frutillita del postre, que es meter un gol. Así que muy bien por parte de Bruno Miranda. Miren, acá ven una asistencia. Esta es una de las asistencias de Bruno Miranda. La anterior había sido de él también. Gran gol de Moreno Martín, que se lo merecía. Había tenido un tiro al palo en lo que fue el primer tiempo. Así que muy bien por parte de Moreno Martins tener esta revancha ahí y poder alimentar también su ego goleador. El 9, como saben, vive del gol y por momentos cuando no la emboca está medio cabizbajo. Entonces, este gol es importante para las próximas fechas de eliminatoria que va a tener Bolivia, que vuelvo a repetir, se juega mucho Bolivia. Y acá encima Moreno Martins asistiendo también, no solo pensando en él, podría haber cabeceado al arco y tranquilamente lo metía porque su cabezazo es letal, pero decide asistir en este caso
Así que termina siendo un buen gol de Justiniano, si no me equivoco es el que mete el gol, sí, es Justiniano el que mete el gol. Así que muy bien por parte de Justiniano también entrar ahí al área y poder llegar. Llegar con mediocampistas es importante jugando de local, porque vos estás con toda la responsabilidad, tenés que salir a buscarlo. Y hoy Bolivia llegó con muchos mediocampistas. Miren cuántos jugadores pisan el área. Hay 5 jugadores dentro del área ahora mismo. Ahí está. Sacá la foto, hay 5 jugadores. Distribuidos por diferentes lugares. Pero en el medio del área hay 3. Después Bruno Miranda nuevamente armando la jugada ahí con un control orientado hacia atrás. Moreno Martins que iba por su doblete, pero le termina quedando el palo. O sea, vamos a darle la asistencia a Moreno Martins. Vamos a ponerle un doblete de asistencias. Jugó con el palo de paredón ahí y le quedó a Bruno Miranda, que termina redondeando un excelente partido en el minuto 86, marcando el 5-0 para que Bolivia se floree, para que Bolivia gane, golee y guste. Como les vuelvo a decir, es lo primordial en un amistoso de cara a lo que van a ser las eliminatorias el fin de semana que viene. Así que si no se los quieren perder, vayan a seguirnos a Instagram, que es donde subimos siempre y avisamos cuando hay video. Así que si no se lo quieren perder por nada en el mundo, nos siguen en Instagram y ahí subimos historia avisando cuando subimos los videos. Porque últimamente ya les dije, YouTube no avisa mucho. Entonces es preferible que les avisemos nosotros desde Instagram y les ponemos el link. Todo, no tienen que hacer nada, simplemente hacen clic y lo pueden ver. Así que gracias por estar ahí, Sudamericano detrás de pantalla. Los quiero mucho. Ya la semana que viene vamos a estar con las eliminatorias. Punto importantísimo para Bolivia. Y para los que dicen que es un rival que no está a la altura, Trinidad y Tobago me estoy refiriendo, y que no sirve estos amistosos y todo lo que sea, no se lo tomen tan así, muchachos. A veces los equipos necesitan alimentar el ego. Hoy el mensaje es ese. A veces los equipos, las selecciones necesitan alimentar el ego, necesitan alimentarse ellos internamente y decir, miren lo bien que jugamos. No creérsela, No creérsela, porque yo sé que más de uno va a decir, pero se la pueden llegar a creer. No. Es estar con los pies en la tierra y saber que hay que salir a comerse la vida la semana que viene. Porque se define todo. Todo se define la semana que viene. Y obviamente más las próximas fechas que vamos a tener. Pero ya a partir de la semana que viene se empieza a achicar el caminito y entran cada vez menos selecciones en el caminito. Así que la que se queda afuera va a ser triste, obviamente. Pero bueno, siempre pensando en tener a los mejores representantes de cara al Mundial. Gracias por estar ahí. Los quiero mucho. Un abrazo a todos. Y chao, chao. Para darse la puntilla para Saavedra. ¡Qué buena jugada penal! Sí, qué buena jugada. Mejor el final es penal y es para la verde. Claro, el cruce del número 6, Radad Abubakar, ante el ingreso rapidísimo y muy bien proyectado en el dominio de la pelota de Ervin Saavedra. Mirá la genialidad, la exquisitez de Juan Carlos Arce para habilitar al 16 y la piernita que la deja extendida hacia atrás. Uno de los